fui atropellado por un coche. El coche que me atropelló fue comprado por mi esposa, y quien estaba al volante era el amor platónico de mi esposa. Yo estaba cubierto de sangre, mientras que el amor platónico de mi esposa solo tenía un leve rasguño en la frente. Después de pagar la factura solo y regresar, a través de una cortina, escuché a mi esposa cuidándolo con dulzura y consolándolo, diciendo que si la persona atropellada intentaba extorsionarlo, ella lo demandaría hasta dejarlo en bancarrota. Finalmente entendí, en 7 años de relación, nunca fui la elección firme. Más tarde, cuando mi esposa acompañaba a su amor platónico al cine, yo llenaba la ciudad de fuegos artificiales para otra chica. Cuando mi esposa le regalaba un reloj de lujo a su amor platónico, yo le compraba una villa a la chica. Hasta que al final, mi esposa, llorando, me preguntó si podíamos volver a como éramos antes. Capítulo 1. En la sala de urgencias, después de recibir los resultados del examen, el médico me dijo que tenía una fractura leve de clavícula y que también había tenido un ataque de colecistitis, por lo que debía ser hospitalizado primero para recibir antibióticos por vía intravenosa. Agarré la factura y, soportando el dolor, volví a la sala de urgencias para la perfusión. Escuché a un hombre decir, manejaba muy despacio, solo dando una vuelta lentamente por la urbanización, pero ¿quién iba a saber que ese hombre asomaría la cabeza de repente? Casi me muero del susto. Escuché la queja clara pero llena de tristeza e impotencia del hombre y me senté en silencio en la sala de tratamiento de este lado de la cortina, esperando a que llegara la enfermera para ponerme la inyección. Menos mal que solo son heridas superficiales. Me moría de preocupación cuando recibí la llamada. Una voz femenina y suave sonó en el momento adecuado, diciendo con frialdad, la gente hoy en día camina siempre mirando el teléfono, ni siquiera mira por dónde va. Y además, no huiste, él no murió, con pagar los gastos médicos es suficiente. Si se atreve a extorsionarte, yo te ayudo a llevarlo a los tribunales. Esta era una voz que resonaba en mis oídos día y noche, una voz que había escuchado durante 7 años. La mujer al otro lado de esta cortina era mi esposa, Isabella. El hombre que manejaba el coche que me atropelló era el amor platónico de Isabella, Adrián. Esa mala persona que camina mirando el teléfono, que no murió atropellada y que ahora quiere extorsionar, en boca de ella, era yo. En cuanto a por qué la estaba buscando, era porque hoy no solo era mi cumpleaños, sino también el 7º aniversario de nuestra relación. Quería darle una sorpresa a mi esposa, había recorrido toda la ciudad para comprar su pastel favorito. Justo entonces me dio un ataque de colecistitis, el dolor me causó espasmos por todo el cuerpo, no presté atención al camino y fui atropellado por el coche. Isabella consolaba con suavidad a su amor platónico, su tono lleno de preocupación y angustia. Llevábamos 7 años juntos, y nunca se había preocupado tanto por mí de esa manera. Después de que Isabella terminó de consolarlo y salió de la sala de tratamiento para pagar, me encogí sobre mí mismo. Mi corazón sentía como si un cuchillo desafilado lo cortara lentamente, el dolor físico palidecía en comparación con la angustia interior. De repente, la cortina se abrió, revelando el rostro burlón y satisfecho de Adrián. ¿Ves? Isabella siempre se preocupa por mí. Tú no eres más que mi sustituto, el juguete de Isabella. Alcé la cabeza y miré el rostro extremadamente arrogante de Adrián. El dolor en mi corazón era tan intenso que no podía respirar. Capítulo 2. En el mundo del amor, quien se enamora primero, pierde. Así era con Isabella y conmigo. Tuvimos 3 años de noviazgo y 4 años de matrimonio. Nuestros sentimientos siempre fueron buenos, hasta que Adrián apareció hace 3 años, como un cuchillo cruel, cortando la falsa felicidad de nuestro matrimonio. Adrián era el amor platónico inalcanzable para Isabella, el que cargaba con los sueños de su juventud. En la época universitaria, Isabella era guapa, tenía excelentes calificaciones, ganaba becas todos los años, era presidenta del consejo estudiantil y recibía la admiración de muchos chicos. Yo era uno de ellos. Ella era como una estrella brillante que iluminaba mi vida. Pero esta chica perfecta se enamoró del chico alto y apuesto más popular, y le declaró sus sentimientos varias veces, solo para ser rechazada. El día que Adrián hizo pública su relación con otra persona, Isabella bebió mucho, me buscó y me preguntó si quería estar con ella. Sin esperar mi respuesta, selló mis labios con los suyos. En ese instante, la felicidad inundó todo mi cuerpo. Levanté suavemente la mano, abracé la cintura de Isabella como si abrazara el mundo entero. Y así empezamos a estar juntos. Un día, mientras paseábamos por el campus, nos encontramos con Adrián y la persona con la que había hecho pública su relación. En el momento del encuentro, podía sentir claramente el cuerpo de Isabella temblando. Sus uñas se clavaron con fuerza en mi piel, dejando una marca de sangre.
y cuando vi a la novia de Adrián, supe la razón por la que había rechazado a Isabella. Esa chica era bastante gruesa, pero vestía ropa de marca de pies a cabeza. Solo las zapatillas deportivas de edición limitada que le regaló a Adrián equivalían a la matrícula anual de Isabella. En ese entonces, estaba tan cegado por la felicidad que pensaba, incluso si a ella no le gustaba ahora, en el futuro la conmovería con mi amor verdadero. Isabella finalmente se enamoraría de mí. También tuvimos momentos felices. Después de graduarnos, nos fuimos a vivir juntos. En esa época, a ella le encantaba recostarse sobre mi pecho, sus ojos brillantes, soñando con tener un hogar en el futuro. En ese momento pensé que mis esfuerzos finalmente habían dado fruto, que Isabella por fin me aceptaba. Lamentablemente, subestimé el poder destructivo de un amor platónico. En el primer aniversario de nuestra boda, preparé su pastel favorito y esperé su regreso a casa con ilusión. Esperé toda la noche. Hasta el mediodía siguiente, ella no regresó, arrastrando un cuerpo cansado. Me enteré por los amigos de Isabella que su amor platónico se había divorciado y había vuelto al país. Después de que Adrián regresó, los buenos tiempos que compartí con Isabella se desvanecieron como una burbuja de jabón. Ella se volvió cada vez más impaciente conmigo. Con solo una palabra de Adrián, podía dejar cualquier cosa por complacerlo. Incluso el día que estábamos de luna de miel, Adrián dijo que necesitaba una operación y ella me dejó solo en el aeropuerto, corriendo hacia el hospital. Lloré, me quejé, incluso intenté suicidarme. Isabella permaneció impasible, y me advirtió con un tono de fastidio: Adrián no tiene familia aquí, soy su única amiga. Como hombre, no seas tan mezquino, solo hará que te desprecie más. En mi vida matrimonial con Isabella, fracasé por completo, pero la amaba demasiado. Incluso sabiendo que Isabella no me amaba, que me hería una y otra vez, aún no podía dejarla ir. Mis amigos decían que me habían hechizado con amor, que cómo podía tolerar la ambigüedad excesiva de mi esposa con otro hombre. Mis padres se enfadaban por mi falta de determinación, me llamaban incompetente y amenazaban con cortar relaciones. Pero yo seguía insistiendo, esperando que Isabella cambiara de opinión, incluso si me era infiel, con tal de que se quedara a mi lado, manteniendo la apariencia de matrimonio. Yo estaba dispuesto. Isabella, aprovechándose de mi amor por ella, pisoteaba mi autoestima sin reparos, me atormentaba y me destrozaba locamente. Yo era una marioneta en sus manos, ella podía controlar todas mis emociones. Y yo, por un ridículo título, como siempre, la complacía incondicionalmente. Adrián, aprovechando el favoritismo de Isabella, me provocaba y hería innumerables veces. En el camino a casa, Adrián me atropelló a propósito, incluso sospecho que quería matarme. No tenía miedo de usar medios tan malvados, porque incluso si moría, Isabella firmaría el perdón familiar. El favorito actúa con arrogancia porque se siente seguro, y yo no era más que un simp en manos de Isabella. Cuando me necesitaba, me daba un hueso. Cuando le desagradaba, le daba asco verme. Cuando Adrián me miró con ojos desafiantes, no pude refutarlo. Mirando mi rostro distorsionado por los celos y el dolor en el espejo, de repente me sentí tan ridículo, tan patético. Isabella volvió a la sala de tratamiento. Adrián cerró la cortina y fingió estar sufriendo, diciendo: Isabella, me siento muy mal, ¿me estaré muriendo? Isabella lo consoló apresuradamente, diciendo: no pasa nada, yo siempre estaré a tu lado. Luego gritó hacia afuera: doctores, enfermeras, vengan rápido, el paciente se siente mal. Gritó tan fuerte, sin nada de su actitud fría y distante de siempre. Podía sentir la preocupación en el corazón de Isabella. Sabía que no le importaba, pero no pude evitar enviarle un mensaje: amor, tuve un accidente de coche, ¿puedes venir al hospital? Cuando envié el mensaje, mi mano temblaba y mi corazón latía con fuerza. Incluso si a Isabella no le importaba, debería haberme mostrado un poco de preocupación. Incluso una simple respuesta me habría satisfecho, pero el resultado me dejó helado. Isabella respondió rápidamente. El contenido del mensaje me dejó la mente en blanco. ¿Qué tramas ahora, haciéndote la víctima para ganar compasión? No tengo tiempo ahora, no me molestes. En ese momento, sentí como si algo se rompiera dentro de mí. Isabella llamó a todos los médicos de urgencias y dijo que, sin importar el costo, no podían dejar que Adrián sufriera. Cuando los dos salieron de la sala de tratamiento, me acosté en la cama, mirando al techo atontado. Mi cuerpo y mi mente ya estaban entumecidos, olvidando el inmenso dolor del ataque de colecistitis. Estuve hospitalizado una semana, y sufrí una semana. El día que me dieron de alta, me miré en el espejo, la cara llena de barba, demacrado, con una apariencia que no era humana ni fantasma. Guardé silencio durante mucho tiempo.
Los rayos del sol, tanto tiempo sin verlos, caían sobre mí, y mi corazón frío y vacío sintió un atisbo de calidez. En un instante, parecí comprender. 7 años de amor eran una broma. Isabella, ya no voy a esperar. Voy a seguir adelante. Capítulo 3. Mi esposa Isabella no me ama. Quizás me amó en algún momento, pero ahora ya no. Así que la dejo ir, y me libero yo también. Durante 3 años, me arrastré a su lado como un perro. La lealtad al amor, el anhelo de felicidad, se desvanecieron durante los 7 días de hospitalización. Arrastrando mi cuerpo cansado de regreso a casa, este nido de amor que construí para Isabella, cada detalle de la decoración era de su estilo favorito, ahora estaba frío. La cena abundante preparada para el 7º aniversario todavía estaba sobre la mesa. Excepto por la vela sin encender, la comida se había echado a perder, al igual que mi matrimonio con Isabella. Eso significaba que durante los 7 días que estuve hospitalizado, Isabella no había vuelto a casa, sino que había ido a cuidar a su amor platónico. Aunque había decidido abandonar este sentimiento, al ver que Isabella, por otro hombre, no volvía a casa en 7 días, sin siquiera una llamada, mi corazón me dolía sutilmente. Mi pecho sentía como si una pesada roca lo oprimiera, y me moví con dificultad hasta el sofá. En las paredes de la sala colgaban fotos de Isabella. En ese entonces la amaba tanto que deseaba estar con ella todo el tiempo, así que en cada rincón de la casa, incluso en el baño, colgaba sus fotos. Pensé que así Isabella podría sentir mi profundo amor, pero lamentablemente, solo me conmovía a mí mismo. En la única foto de boda, yo sonreía radiante, mirando a Isabella con una mirada llena de devoción, mientras que Isabella parecía fría y distante, como si casarse conmigo fuera un acto de caridad. En la vitrina de la entrada estaban llenos de mis certificados de premios, colocados en el lugar más visible, para que Isabella viera que yo también era excelente, que me esforzaba por estar a su altura. Lamentablemente, Isabella nunca me miró directamente. Después de graduarnos, ella entró en una empresa privada como mando intermedio, siempre ocupada con su carrera. Yo era diseñador, con horarios flexibles, y el dinero que ganaba era varias veces más que el suyo, pero aún así me menospreciaba. Los padres de Isabella pensaban que yo era un mantenido. Yo lo aceptaba con gusto. Antes, lo más feliz para mí era, después de que Isabella volviera del trabajo, arreglar la casa acogedoramente, darle un hogar cálido y feliz. Incluso me había preparado mentalmente, cuando tuviéramos un hijo, renunciaría directamente y me convertiría en un amo de casa a tiempo completo. Atendía a Isabella muy bien, cada día con cuidado, esperando su reconocimiento. Lamentablemente, me equivoqué. Por mucho que me esforzara, no podía competir con una mirada de su amor platónico. Adrián solo necesitaba una palabra para arrebatármela en cualquier momento. Luego me enviaba fotos para provocarme, llenas de sarcasmo. Me había peleado con Isabella por esto demasiadas veces. Saboteaba sus citas locamente, gritaba e interrogaba a Adrián. Finalmente, me arrodillaba en el suelo, suplicándole que me mirara un poco más. Pero Isabella solo se quedaba fríamente a un lado, pensaba que estaba exagerando. Decía que este amor era demasiado pesado, que quería separarse. En el instante en que propuso el divorcio, lloré amargamente, y durante varios días no me atreví a volver a casa. Temía que Isabella realmente se divorciara de mí, no podía perderla. Los recuerdos del pasado acudieron a mi mente, como agujas clavándose en mi corazón, que todavía me duele intensamente. Un dolor que me impedía respirar. Pero todo eso ya pasó. Después de liberarme, ya no esperaba que Isabella volviera a casa, así que no necesitaba arreglar la casa para darle un hogar feliz, limpio y ordenado. Me acosté en el sofá, cerré los ojos y, en un momento de conciencia borrosa, escuché el sonido de la puerta al abrirse. Isabella había vuelto. Ni siquiera levanté la vista, no tenía ganas de mirarla. Al oler el mal olor en la sala, su hermoso rostro se puso helado y dijo con desagrado: ¿Qué pasa? Este es un lugar donde vive la gente, no una pocilga. ¿Por qué no lo has limpiado? Isabella era muy quisquillosa con la limpieza. Cada vez que volvía a casa, yo tenía que fregar el suelo una vez, y mucho menos si había malos olores. Me incorporé y la miré en silencio, sin decir nada. Antes, cada vez que se enfadaba, yo hacía todo lo posible por complacerla. Esta vez era diferente, y ella se sintió incómoda. Tal vez al notar la atmósfera opresiva y deprimente, sacó un regalo de su bolso y lo tiró frente a mí, diciendo con impaciencia: el día de nuestro aniversario, Adrián tuvo un accidente, así que fui a cuidarlo unos días. Pero no pienses demasiado. Era como si la dueña le diera un hueso a un perro, con una actitud altiva. Cogí el regalo, le di las gracias y asentí, diciendo:
tranquila, ya no pensaré demasiado en el futuro. Supongo que habrás vuelto a buscar algo, ¿verdad? Luego volverás a cuidarle. Adrián no conoce a nadie aquí, tú eres su única amiga, es lo normal. Isabella se quedó paralizada, frunció el ceño y me miró fijamente, perpleja. Antes, cuando ella iba a ver a Adrián, yo me enfadaba muchísimo, discutíamos, ella salía dando un portazo y, unos días después, me compraba un regalo, como una forma de tender un puente. Yo lo aceptaba alegremente e incluso le daba masajes. Ahora, no solo no me enfadaba, sino que me daba igual, y eso enfureció a Isabella. Con el rostro helado, me regañó, ¿qué cara es esa? ¿Cuántas veces te lo he explicado? Él y yo no tenemos ese tipo de relación. No te pongas siempre paranoico, me cansas. Yo repliqué, ¿y qué crees que debería decir? Isabella guardó silencio. No le hice caso, fui directamente al baño y desde fuera llegó el sonido de un portazo. Isabella se había enfadado de nuevo, se había ido de casa, a buscar a su amor platónico. Y yo, con el corazón en calma, frente al espejo, me afeité la barba, me bañé, me puse ropa fresca y esbocé una sonrisa. Mira, en realidad también soy bastante guapo. Lástima que Isabella no supiera valorarlo. Ya lo había entendido. Ya no me aferraría a Isabella. Ella iba a buscar a su amor platónico, y yo también tenía mi propia vida. Estaba harto de todos estos años perdiendo mi identidad por una mujer que no me amaba. A partir de hoy, me amaré a mí mismo. Asterisco capítulo 4. Contraté un servicio de limpieza para que limpiara la casa. Al ver la sala ordenada, me sentí bastante bien. Antes, como Isabella era muy quisquillosa con la limpieza, me preocupaba que otros no limpiaran bien, así que lo hacía todo yo mismo. Como ella trabajaba mucho y tenía el estómago delicado, adquirí buenas dotes culinarias. Como tenía periartritis escapulohumeral, aprendí masajes por mi cuenta. Todo giraba en torno a ella. Ahora, sin ataduras, me sentía muy ligero. Todos estos años había aceptado trabajos por mi cuenta, no solo había ganado mucho dinero, sino que también me había convertido en un diseñador reconocido en la ciudad. Para acompañar a Isabella, preocupado por si volvía a casa y no me encontraba, rechacé muchas ofertas de grandes empresas de diseño. Muchos pesos pesados de la industria no conocían mi verdadera identidad. En particular, una diseñadora llamada Martina admiraba mucho mis obras, deseaba ser mi discípula y me había invitado en privado durante 3 años. Justo cuando Isabella salió dando un portazo, volví a recibir un mensaje suyo. No lo rechacé. Ella guardó silencio un buen rato, luego envió una dirección y una carita sonriente de sorpresa. Saliendo por la puerta de mi hogar, ahora libre de sombras, bajo el crepúsculo del atardecer, me bañé en la luz dorada del sol, sintiendo una calidez que no había experimentado en 7 años. Antes, me preocupaba tanto por Isabella que olvidaba quién era. Ahora, liberado, el mundo parecía nuevo. Llegué a la cafetería acordada y vi a Martina. Mis ojos brillaron. No me esperaba que fuera una chica extremadamente guapa, especialmente aquellos ojos llenos de vivacidad, hábiles para descubrir la verdad, la bondad y la belleza de la vida. No es de extrañar que sus obras fueran etéreas y frescas. Martina tampoco esperaba que yo fuera tan joven, pensaba que sería un hombre mayor. Nuestras miradas se encontraron y ambos nos reímos. La familia de Martina tenía buena posición económica. Solo el bolso que llevaba costaba más de 200.000 euros. Yo me dedico al diseño, soy muy sensible a las marcas de lujo, pero aunque la familia de Martina era adinerada, no tenía nada del carácter de una niña consentida. Al contrario, era culta y gentil, generosa y educada, hacía que uno se sintiera como bañado por una brisa primaveral. Hablamos de muchas cosas, aunque principalmente era yo quien hablaba. Ella apoyaba la barbilla en las manos, sus ojos brillaban, destellando admiración. En ella, experimenté una sensación de logro que hacía tiempo no sentía. Martina era una chica tranquila. Estar con ella era como estar en un bosque lluvioso y montañoso. Martina dijo que yo era el diseñador más increíble que había conocido, que muchas de mis obras la habían dejado maravillada. Dijo que si seguía por este camino, sin duda ganaría premios internacionales. Su afirmación me llenó de esperanza hacia el futuro, y también definí mi objetivo. Es cierto, antes, por cuidar de Isabella, perdí mi identidad, olvidé mis metas de lucha. Claramente tengo un gran talento para el diseño, he recibido el reconocimiento de tanta gente en la industria, ¿por qué no luchar por mi futuro? Antes, por Isabella, abandoné un futuro prometedor, solo para poder acompañarla un rato más. Ahora veo que esa compañía era una broma. Para alguien que no te ama, quedarse a su lado es ensuciar el aire que respira. Por suerte, todavía soy joven, todavía tengo oportunidades. Vivir para mí mismo.
Las palabras de Martina me hicieron abrir los ojos. Estuvimos charlando hasta las 9 de la noche antes de separarnos. Martina subió a un porche, reluctante a despedirse. Al despedirse, dijo que esperaba vernos de nuevo al día siguiente, que me traería sus obras para que las viera. Al volver a casa, vi a Isabella sentada en el sofá y entonces recordé que todavía tenía una esposa. Isabella me miró y se quedó un momento paralizada, probablemente porque no esperaba que, arreglado, mi estado de ánimo fuera tan diferente al de antes. En realidad, por la mirada brillante de Martina, ya sabía que no se me daba mal. Lástima que Isabella no supiera apreciarlo. Isabella, con el rostro sombrío, dijo, has vuelto muy tarde, todavía no he cenado. Eché un vistazo a la cocina, fría y desolada, y dije con indiferencia, yo ya he cenado, pide comida a domicilio. El rostro de Isabella cambió, descontenta con mi actitud superficial, refunfuñó, en casa de Adrián se ha roto una tubería, va a quedarse en casa unos días. Hice un gesto con la mano, sonreí y dije, tienes razón, Adrián solo te tiene a ti como amiga en este país, es natural ayudarle cuando tiene dificultades. Isabella se quedó rígida, mirándome incrédula. Tal vez se había preparado para discutir conmigo, para regañarme e imponer la mudanza de Adrián, pero ahora me daba igual, ya no le hice caso. Me senté en el sofá, saqué el teléfono y respondí a los mensajes de Martina. Ella me había enviado muchas obras, algunas muy inmaduras, otras muy llenas de talento. Las comenté una por una, y sin darme cuenta, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Isabella se enfadó y gritó, Diego, whether you're pretending not to care or not, I don't want to argue with you. Adrián and I are just friends. Alcé la cabeza y dije sorprendido, ¿no lo he aceptado ya? Isabella se quedó inmediatamente callada, su rostro se sonrojó, y dijo entre dientes, Adrián acaba de salir del hospital, necesita una dieta ligera y también tranquilidad para recuperarse. Será mejor que tú. De repente lo entendí, asentí y dije, entiendo, me iré a un hotel unos días. Sin darle oportunidad a Isabella de hablar, fui a la habitación, hice un equipaje rápido con algo de ropa y me dirigí hacia la puerta con decisión. Isabella agarró mi maleta, furiosa, y dijo entre dientes, ¿qué quieres decir con eso? Fruncí el ceño, molesto, y le espeté, has sido muy clara, él necesita descansar, yo por supuesto debo mantener las distancias. Tranquila, no voy a pensar demasiado, sois buenos amigos. Separé uno a uno sus dedos de la maleta, abrí la puerta y me fui. Detrás de mí, llegó el grito de Isabella, si te vas, no vuelvas nunca. Me alojé en un hotel, sin las ataduras de Isabella, sin tener que preocuparme por prepararle el desayuno o por su salud, dormí hasta bien entrada la mañana. De repente me di cuenta de que, después de dejar de desgastarme mentalmente, mi estado general había mejorado mucho y las ideas de diseño fluían sin cesar. Durante los 3 días que estuve en el hotel, completé un proyecto de diseño y me reuní con Martina todos los días, pasando de hablar de trabajo a hablar de la vida. Descubrí que estar con Martina hacía que la vida se volviera ligera y brillante, y mi actitud me hacía sentir varios años más joven. Como me fui con prisas, olvidé algunos documentos, así que volví a casa una vez. Durante los 3 días en el hotel, apenas tuve tiempo de pensar en Isabella, y lo que pasara entre ella y Adrián no despertaba el más mínimo interés en mí. Abro la puerta y, de repente, alguien me agarra del cuello y siento un peso sobre mi hombro. Capítulo 5. Isabella, un segundo sin verte parece una eternidad. Te extraño. El peso en mi espalda era Adrián. A mitad de la frase, se dio cuenta de que no era la persona correcta, bajó rápidamente, me miró de arriba abajo y dijo con una risa burlona, ¿tú qué haces aquí? Yo observé a Adrián. Ciertamente tenía un buen físico, pero la arrogancia en su rostro delataba un alma mezquina. Antes, solo verlo me sacaba de quicio, pensaba que me quitaría a Isabella. Ahora, en cambio, esperaba que se esforzara más, que se asegurara de estar atado a Isabella para no fastidiar a nadie más. ¿Qué pregunta más extraña? Esta es mi casa, ¿por qué no podría volver? Sonreí y le devolví la pregunta, ¿te estás quedando en mi casa, no deberías darme las gracias? Adrián se quedó sin palabras, su rostro se enrojeció de ira, probablemente no esperaba que me mantuviera tan tranquilo. Antes, aprovechándose del favoritismo de Isabella, me manipulaba cuando quería. Ahora eso ya no funcionaba, así que por dentro debía estar furioso. En ese momento, la puerta principal se abrió. Adrián vio a Isabella con una bolsa de víveres, mostró una sonrisa maliciosa, gritó ¡ay! Y cayó al suelo, exclamando, Diego, lo siento, no debería molestar a Isabella, me voy ahora mismo. El rostro de Isabella cambió drásticamente,
Dejó caer la bolsa, se abalanzó hacia adelante y me gritó furiosa: Diego, ¿qué pretendes? Él es un invitado en casa, ¿podría ser más maduro? ¿Estás bien? Isabella revisó apresuradamente el cuerpo de Adrián. Su expresión de preocupación daba asco. Adrián rodeó los hombros de Isabella con el brazo, levantó la barbilla y me lanzó una mirada desafiante. Lo extraño fue que no me enfadé. En cambio, como si estuviera viendo un payaso, admiré la actuación de Adrián. Francamente, fue pésima, cualquiera vería que era falsa, pero lamentablemente Isabella no tenía cerebro. Después de calmar a Adrián, Isabella me miró fijamente y dijo con voz gélida: discúlpate con Adrián ahora mismo, lo has asustado. Me encogí de hombros, yo no lo empujé, él se cayó solo. Solo una tonta como tú se lo creería. No tengo tiempo para jugar con vosotros, voy a buscar mis cosas y me voy. Dicho esto, entré en la habitación, cogí los documentos y me dirigí a la puerta. Isabella me bloqueó, y dijo entre dientes: esta es tu casa. Estar enfadado y salir unos días está bien, pero ¿hasta cuándo vas a seguir con este drama? Me froté la sien, sintiendo una gran impaciencia, y dije fríamente: cuando trajiste a un hombre a casa, nunca pensaste que esta era mi casa, ¿verdad? Isabella se quedó paralizada, sus ojos mostraron un destello de vergüenza y remordimiento. No tenía tiempo para discutir con ella. Me fui directamente. Martina todavía estaba esperando a que revisara su trabajo. No sé qué expresión tenía Isabella en ese momento, y ya me daba igual. Pasó otra semana. Con la recomendación de Martina, conseguí algunos proyectos grandes, solo los honorarios de diseño superaban el 1.000.000. Para agradecérselo, invité a Martina a una buena cena y, de paso, la acepté como mi discípula, compartiendo con ella todos mis conocimientos de diseño. Aunque nuestra relación se volvía cada vez más cercana, siempre mantuvimos cierta distancia. Elegimos un restaurante de comida casera con buen sabor, pero al entrar nos encontramos con una escena que quitaba el apetito. Isabella y Adrián llevaban ropa de pareja y conversaban animadamente, riendo. Qué bien hechos estaban el par de desgraciados. Cuando me vio entrar, Isabella se levantó de un salto. Su mirada se posó sobre Martina a mi lado, sus ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad. Le sonreí y saludé con la mano, como si fuera una amiga común. Martina y yo elegimos una mesa junto a la ventana. Hablamos del diseño de la villa de su amiga, y sin darnos cuenta, la comida se enfrió. Solo después de finalizar el plan perfecto comimos apresuradamente, pasando otra hora. Salimos del restaurante y justo cuando nos íbamos, nos encontramos con Isabella y Adrián esperando en la puerta. Isabella, con los ojos echando chispas, se acercó con actitud amenazante y alzó la mano para golpear a Martina en la cara. Agarré su muñeca con fuerza. Mi mirada era fría. Entendí que era el momento de aclarar las cosas. Capítulo 6. Isabella me miró fijamente, observó su muñeca enrojecida por mi agarre y dijo atónita: Diego, pero si tienes esposa, ¿sabes lo que estás haciendo? La aparté, me puse delante de Martina y dije molesto: ya lo he explicado, ella es mi socia. No montes escenas sin razón. Isabella se estremeció, abrió la boca pero no dijo nada. Entonces, como si recordara algo, sus ojos mostraron un destello de pánico y remordimiento. Probablemente lo recordaba. Hace 3 años, cuando Adrián volvió al país, ella no pudo esperar para dejarme e ir al aeropuerto a recibirlo, dejándome esperando en casa sola toda la noche. Era nuestro primer aniversario de boda. No volvió a casa hasta el día siguiente. Yo monté un gran escándalo, pero Isabella dijo que solo eran amigos y que no montara escenas sin razón. Esas mismas palabras se le devolvían ahora, porque ella no podía aceptarlo. No quería que la situación se volviera demasiado fea delante de los demás, así que decidí llevar a Martina a casa primero y luego hablar seriamente con Isabella. Ya que no la amaba, no había necesidad de torturarnos mutuamente. El día que salí del hospital, decidí dejarla ir y liberarme yo también. El divorcio era la mejor opción. Me fui con Martina, sin prestar atención a la expresión fea de Isabella. En el camino, Martina condujo en silencio todo el trayecto. Miré su perfil delicado y me sentí culpable. Estos eran mis problemas con Isabella, no debería haberla involucrado. Sospechaba que la estaba usando, en realidad, no era una buena persona. Al llegar a la entrada del hotel, Martina no bajó del coche. En cambio, mirándome a los ojos, dijo en voz baja: lo siento, hice que tu esposa malinterpretara la situación. No esperaba que no se enfadara, sino que incluso se disculpara primero. Mi culpa se intensificó. Martina añadió: ¿quieres que vaya a explicárselo a tu esposa? Creo que ella te aprecia mucho, maestro. Negué con la cabeza. A través de la ventanilla del coche, miré el cielo nocturno y suspiré hondo.
Ante la pregunta inquieta de Martina, le conté todo sobre mis 7 años con Isabella, desde el amor hasta el matrimonio. No oculté lo humildemente que la amaba al principio, y como ella, aprovechándose de mi devoción, pisoteó mi dignidad sin reparos, hasta que su amor platónico, manejando el coche que yo compré, intentó atropellarme, y ella, sin una palabra de preocupación, lo eligió a él sin dudar. En ese momento, mi corazón murió, ya no la amaba. Aunque había decidido renunciar hacía tiempo, al hablar del pasado, no pude evitar que mis ojos se enrojecieran. Esos fueron 7 años de mi juventud, mis mejores años, dedicados a una mujer que no me amaba. Me entristeció pensar que esos 7 años no habían valido la pena. Martina no esperaba que mi historia de amor y matrimonio fuera tan trágica. Se sintió profundamente apenada y dijo que yo merecía a alguien mejor. Mientras hablaba, su rostro se sonrojó sin querer. No le di muchas vueltas, solo pensé que era empática y por eso podía comprender, al fin y al cabo era muy joven. Al volver al hotel, no le propuse el divorcio a Isabella de inmediato. Como el diseño de la villa era bastante complicado, no quería distraerme con el asunto del divorcio. Planeaba hablar en serio después de terminar el trabajo. Durante el siguiente periodo, me sumergí en el diseño. Durante ese tiempo, Isabella estaba muy enfadada aquel día, así que simplemente dejó de fingir. Publicó en redes sociales una foto en el cine, tomada de la mano de un hombre. No hacía falta adivinar que era Adrián. Si hubiera sido antes, me habría vuelto loco, luego me habría arrodillado ante Isabella, suplicándole que no me dejara. Ahora, con el corazón en calma, solo le eché un vistazo y pasé de largo. A medida que el diseño se perfeccionaba, el cliente estaba muy satisfecho. El plan contenía varias ideas descabelladas mías y de Martina, que al ponerlas en práctica revelaban una belleza única. Cuando el diseño final estuvo listo, Martina y yo estábamos muy contentos. Después de cenar, paseamos por el río. De repente, el cielo nocturno se iluminó con destellos de fuegos artificiales. Martina y yo, uno al lado del otro, observamos los brillantes fuegos artificiales, como meteoros cruzando el cielo nocturno, de una belleza irreal. No pudimos evitar quedarnos embelesados. Martina parecía muy feliz. La superficie del agua reflejaba los rastros de los fuegos artificiales. Se adentró en el río e intentó atrapar con las manos los fuegos que se desvanecían. Observé su espalda grácil, combinada con los fuegos artificiales florales, como un hada salida de un bosque profundo. Entonces, saqué mi teléfono y tomé una foto. No pude evitar publicarla en redes sociales, queriendo compartir ese instante de ensueño con todos. Pero, en menos de 5 segundos después de enviarla, Isabella me llamó. Colgué directamente, no quería que nada afectara mi estado de ánimo en ese momento. Isabella llamó frenéticamente, como si fuera a seguir llamando hasta el día siguiente. Simplemente apagué el teléfono. Ojos que no ven, corazón que no siente. El mundo se volvió instantáneamente tranquilo. Esta era probablemente la primera vez que Isabella me llamaba por iniciativa propia, pero no sentía nada, solo me parecía molesto. Después de terminar el diseño, finalmente tuve tiempo libre. Dormí en el hotel hasta el mediodía del día siguiente, desayuné algo ligero en el buffet y me dirigí a casa. Aquel hogar del que me había ido hacía 15 días sin sentir nostalgia, era el momento de ponerle fin. Abrí la puerta, preparado para presenciar cómo Isabella y Adrián mostraban su amor. Pero en casa solo estaba Isabella, sentada en el sofá. Al verme, se acercó emocionada y dijo, «Cariño, has vuelto. Lávate las manos y ven a comer». Capítulo 7. Mirando a Isabella, tan cariñosa como una esposa sumisa esperando el regreso de su amado esposo, apenas podía creerlo. Esta debía ser la primera vez que Isabella me llamaba cariño, tan ardiente, tan llena de pasión. En el pasado, me habría alegrado durante un mes, pero ahora solo me parecía falsa y ridícula, incluso repugnante. Me limité a sentir levemente, luego me senté en el sofá, miré fijamente a Isabella y dije con voz grave, «Isabella, tenemos que hablar». La expresión de Isabella cambió drásticamente, sus ojos mostraron pánico, su voz temblaba. Forzando una sonrisa, dijo, «Cariño, primero prueba lo que he cocinado. Me tomó 3 días aprenderlo, me salieron ampollas en las manos. Es tu plato favorito, cochinita pibil». Permanecí impasible, fruncí el ceño y dije, «Isabella, no voy a comer. He dicho que hablemos». Isabella palideció, se llevó la mano a la frente y dijo con dolor, «Cariño, no me encuentro bien, me duele la cabeza. Voy a descansar un rato, hablamos más tarde». Sin darme la oportunidad de mencionar el divorcio, corrió a la habitación y cerró la puerta con llave. Miré la puerta cerrada y mi rostro se ensombreció. No entendía qué pretendía Isabella.
En el pasado, si yo hubiera mencionado el divorcio, ella habría saltado de alegría, feliz por tener la oportunidad de estar con su amor platónico. Ahora claramente estaba evadiendo el tema. No sabía qué pasaba por su mente. No tenía interés en quedarme en un hogar sin calidez, así que me levanté y me fui. Pero el comportamiento posterior de Isabella me dejó consternado. Encontró mi hotel, no solo me trajo todo tipo de comidas deliciosas, sino que también se preocupó por mi salud, me dijo que no me esforzara demasiado, que si la casa era ruidosa, podía quedarme en el hotel sin prisa por volver. Cada día preparaba diversas comidas exquisitas, todas mis favoritas de antes. Todos los días me preguntaba cómo estaba, por la mañana, al mediodía, por la noche, mostrándome toda clase de cuidados. A menudo compartía anécdotas divertidas de su vida y trabajo, con varios stickers, incluso incluyendo algunos piropos cursis. El cambio de Isabella me pilló por sorpresa. Era como si hubiera cambiado de persona, convirtiéndose en una esposa que me amaba profundamente y no podía estar separada de mí ni un momento. En el pasado, habría vuelto a casa a quemar incienso, agradeciendo a mis ancestros por haberme permitido encontrar una esposa tan perfecta. Pero ahora, mi corazón estaba en calma, no sentía la más mínima emoción, solo fastidio. Hojeé al azar el historial de chat con Isabella. Hasta hace 15 días, siempre era yo quien hablaba solo. Ella, como mucho, respondía con un sí o a, la mayoría de las veces me ignoraba. Pensaba que estaba muy ocupada con el trabajo, que no tenía tiempo para responder. Ahora veía que, por muy ocupada que estuviera Isabella, en realidad tenía mucho tiempo libre. Pero, ¿por qué solo ahora se le ocurría compartir? Mi corazón ya se había roto, ya no la amaba. Cuanto más se comportaba Isabella así, más ansioso e inquieto me sentía. Pensaba que debía ocuparme del divorcio lo antes posible, o me volvería loco. Así que por la noche volví a casa. Isabella no esperaba mi regreso. Su rostro mostró sorpresa y alegría, incluso me trajo las zapatillas, amablemente me sirvió agua y dijo que solo faltaba la sopa para cenar. La miré a los ojos sin decir nada. Al ver que no decía nada, Isabella se frotó las manos y explicó, cariño, no te quedes de pie, ya he hecho que Adrián se vaya. Antes me culpaba por no saber medirme, por haberte hecho malinterpretar tanto. A partir de ahora, nunca más me contactaré con él. Además, en el futuro llevaremos una buena vida juntos. ¿No siempre has querido un hijo? Ya estoy preparada. Isabella tenía el rostro ligeramente sonrojado y me miraba con expectación. En sus ojos, vi mi propio reflejo. En el pasado, sus pupilas no me tenían a mí, solo a su amor platónico. Pero ahora ya no la amaba, nunca más me dejaría influir por sus emociones. Mirándola fijamente a los ojos, dije con voz grave, Isabella, divorciémonos. Asterisco capítulo 8. Aunque me había preparado mentalmente, al pronunciar la palabra divorcio, aún tuve que emplear todas mis fuerzas. Pero en el momento en que lo dije, me sentí aliviado, como si hubiera renacido. Ya que no había amor, era mejor terminar. El día que firmamos el registro hace 4 años, lloré como un niño. Pensé que había alcanzado un final feliz junto a la mujer que más amaba, y en mi corazón juré no separarme de ella en toda la vida, antes morir que separarnos. En ese entonces, mis sentimientos eran intensísimos, habría muerto por Isabella, pero el matrimonio solo había durado 4 años. Los juramentos de amor del pasado eran como un espejismo. Caminamos y caminamos, nos perdimos en el vasto mar de gente y nos separamos. Isabella se quedó paralizada. Al oír mi propuesta de divorcio, se estremeció violentamente y dijo consternada, cariño, sé que estás enfadado. Ya he echado a Adrián, nunca más me contactaré con él. Dame una oportunidad, en el futuro nunca más te haré sufrir, ¿de acuerdo? Su tono era casi suplicante, mirándome con lástima. Entre esposos siempre hay desacuerdos. Admito que no lo hice bien, pero en el futuro cambiaré, de verdad, cariño, primero cenemos. Tomó mi mano y me llevó hacia la mesa. La solté, suspiré y dije, es demasiado tarde, Isabella. El divorcio es la mejor opción. Te liberas a ti y me libero a mí. De ahora en adelante, no molestaré más tu relación con Adrián. Isabella gritó, no me quiero divorciar, cariño, no seas así. Yo no hice caso a sus gritos. En su lugar, puse un acuerdo de divorcio sobre la mesa y dije, firma. Isabella se dio cuenta de que iba en serio. Se agachó, abrazó su cabeza y parecía extremadamente afligida. Recordé cómo, hace 2 años, Isabella, para cuidar a Adrián, me dejó solo en el aeropuerto. Cuando volvió, no solo no se sintió culpable, sino que propuso el divorcio. En ese entonces, yo me puse histérico, me postré a sus pies y le supliqué. El yo de ese entonces era igual que la Isabella de ahora. Qué ridículo parecía. Pero,
¿cómo la amaba entonces? ¿Y me amaba Isabella ahora? Isabella suplicó insistentemente. Al ver que permanecía impasible, preguntó tentativamente, ¿es por el accidente de Adrián, porque fui al hospital a cuidarlo? Desde ese día, parecía haber cambiado, me volví más comprensivo, indiferente, incluso despiadado. Mirando su rostro bañado en lágrimas, suspiré y dije, Isabella, ¿sabes? Cuando estabas en la sala de tratamiento consolando a Adrián, yo estaba al otro lado de la cortina. En ese momento, yo también había tenido un accidente, y quien me atropelló fue Adrián. Isabella se estremeció violentamente. Abrió los ojos desmesuradamente y el color fue desapareciendo de su rostro. Quiso agarrar mi mano, pero yo la esquivé. Con voz temblorosa, dijo, cariño, yo, de verdad no lo sabía. Sonreí y dije seriamente, te lo dije, pero en tu corazón solo estaba Adrián. Estuve hospitalizado una semana, Adrián solo tenía heridas superficiales, pero tú lo cuidaste una semana e incluso lo trajiste a casa. Isabella, estoy realmente cansado. Isabella negaba constantemente con la cabeza, diciendo lo siento. No dejaba de arrepentirse, derramando muchas lágrimas. Pero, ¿para qué servía? Isabella lloró, cariño, fue mi error, siempre ignoré tus sentimientos. Creía que todavía me gustaba Adrián, por eso abusé de tu amor sin reparos. Pero ahora me arrepiento. En realidad, no me gusta Adrián, solo quería compensar el arrepentimiento de aquellos años. Pero al verte con otra mujer, me puse celosa hasta el delirio. Cuando sentí que iba a perderte, supe lo que era el pánico. No podía aceptar que cenaras con otra mujer, lloraba todos los días. Todos estos años no vi claro mi corazón. Ahora lo tengo claro, te amo mucho, cariño. Dame otra oportunidad, solo una. No nos divorciemos. Te juro que seré buena contigo. ¿No querías un hijo? Vamos a intentarlo ahora mismo. Isabella. Aparté a Isabella, con el rostro furioso, y regañé, si tan solo te hubieras preocupado un poco por mí, no habríamos llegado a este punto. Ya no te amo, ¿lo entiendes? Dicho esto, me di la vuelta y me dirigí a la puerta. Liberémonos el uno al otro. Detrás de mí, se oyeron los llantos de dolor de Isabella. Mi corazón ya estaba en calma, ella ya no podía influir en mis emociones. Abrí la puerta y me encontré con Adrián sosteniendo un ramo de flores. Capítulo 9. Adrián se había arreglado especialmente, pareciéndose mucho a aquel chico popular del campus, el sueño de tantas chicas. Probablemente era ese físico lo que Isabella había amado en el pasado. Era bastante guapo, pero bajo su apariencia atractiva, se escondía un alma despreciable y falsa. Adrián me miró de arriba abajo, con actitud desdeñosa, y dijo molesto, ¿todavía no entiendes? Isabella no siente nada por ti. Por favor, deja de molestarla. Como hombre, eres un verdadero fracaso. Su tono era el mismo de siempre, aprovechándose del favoritismo de Isabella para pisotear mi autoestima a voluntad y humillarme con desdén. En el pasado, me habría enfurecido y luego habría reclamado mis derechos como esposo. Isabella se habría puesto firmemente del lado de Adrián, me habría reprochado, abriendo las heridas que apenas se habían cerrado, permitiendo que Adrián les echara sal. Pero ahora, mi expresión era serena. Al darme cuenta de que ya no amaba a Isabella, las acciones de Adrián me parecían propias de un payaso. Al ver que no decía nada, Adrián pensó que me estaba acobardando. Negó con la cabeza, entró en la casa como si fuera el dueño y dijo, amar de verdad a alguien es desear su felicidad, no atormentarla con una obsesión dolorosa. Diego, si eres listo, coge tus cosas y vete. Dicho esto, se acercó a Isabella con paso firme, cambió a una expresión de preocupación y dijo suavemente, Isabella, eres demasiado bondadosa. Si no hay amor, es mejor poner fin a esto de una vez. Estas son tus rosas favoritas. Adrián me lanzó una mirada y provocó, ¿todavía no te largas? Yo, impasible, me di la vuelta para irme. No, detrás de mí, se oyó el grito furioso de Isabella, Adrián, vete, no arruines más mi matrimonio. A partir de ahora, no quiero verte, cariño, no te vayas. Aceleré el paso, sintiendo un hastío infinito. ¿No había dicho Isabella que no volvería a contactar con Adrián? Y ahora él aparecía en casa, con flores, declarándose. Así que Isabella me había mentido otra vez. Ya ven, aunque Isabella había sido dura con Adrián, al final no había sido capaz de echarlo a la fuerza. Por mucho que me esforzara, no podría igualarme ni a la punta del pie de su amor platónico. Por suerte, yo me había apartado a tiempo. Isabella y Adrián, ¿qué tenían que ver conmigo? Después de decidir divorciarme de Isabella, lo único que me preocupaba era el reparto de bienes. Isabella, como mando intermedio en su empresa, tenía un buen salario, pero no se comparaba con mis honorarios de diseño.
La mayor parte del dinero para la casa y la decoración salió de mi bolsillo. En el divorcio, quería recuperarlo. La idea de que Isabella usara mi dinero para ser feliz con Adrián me resultaba repulsiva. Dejé atrás ese hogar lleno de penas y volví al hotel. Pensé que debía buscar otro lugar para liberarme pronto del acoso de Isabella. Realmente no entendía por qué Isabella daba tantas vueltas. Antes, estaba deseando divorciarse inmediatamente para volar junto a su amor platónico. ¿A quién pretendía engañar ahora con esa fachada de devoción? En el fondo, era egoísta. Sin mis atenciones minuciosas, sin su simp obediente a su lado, Isabella probablemente se sentía incómoda y se arrepentía. Era normal. Pero no se puede tener todo en la vida. ¿Acaso hay algo tan perfecto? Dejé la habitación del hotel y pasé un día buscando un piso de alquiler cerca de la empresa. Las condiciones no estaban mal, aunque era un poco caro. Por suerte, con los altos honorarios de diseño de los últimos años, el dinero no era un problema. Antes, para estar cerca de Isabella, compré la casa muy cerca de su trabajo, solo para que pudiera descansar más y cuidar su salud, mientras que yo tenía que tomar el metro más de una hora para llegar a la empresa. Antes, ponerla a ella en primer lugar en todo se había convertido en un hábito. Ahora, decidido al divorcio, miré la sencilla disposición del piso de alquiler, sin rastro de Isabella, y descubrí que incluso el lugar más humilde podía traerme paz. Quizás esta era la liberación que llegaba después de dejar de amar, una redención, una libertad. El jefe de la empresa era muy bueno conmigo, muy comprensivo, y me dio unos días de vacaciones para que me relajara. No me negué. Recientemente, Martina me había recomendado un gran proyecto. El plan general ya estaba perfilado, pero sentía que le faltaba algo. Mejor aprovechar para buscar inspiración en las vastas y hermosas montañas y ríos del país. Pero al final no me fui de viaje. Nada más llegar al aeropuerto, el jefe me llamó por teléfono y me pidió que volviera. Habló con evasivas, dijo que Isabella estaba en la empresa. Capítulo 10. No lograba entender qué pasaba por la cabeza de Isabella. Si ya lo había dejado tan claro, ¿por qué seguía acosándome sin descanso, incluso yendo a mi empresa? Me había costado mucho salir de la sombra de esos sentimientos y no quería verla para nada. Volví a la empresa con un atisbo de ira y, desde lejos, vi una esbelta figura sentada en el vestíbulo. No armaba escándalo, solo esperaba en silencio, como aguardando algo. Al verme, Isabella se levantó, con expresión de sorpresa y alegría. Iba a hablar, pero yo la llevé a un lado. Conteniendo mis emociones, la miré fijamente a los ojos y, reprimiendo la furia, le pregunté, Isabella, ¿qué es lo que quieres? Isabella, nerviosa, se apresuró a explicar, yo, no hice nada. Solo quería ver tu lugar de trabajo. No he molestado a nadie. ¿No te parece que esto es muy infantil? Puse una expresión de extrema impaciencia. Que Isabella viniera a la empresa me parecía irracional y solo tensaría más nuestra relación. Lo siento. Isabella bajó la cabeza, se frotó el dobladillo de la ropa y murmuró, como no volvías a casa, estaba preocupada. Quizás porque nunca la había visto tan cautelosa desde que nos conocimos, suspiré y salí afuera. Ella me siguió paso a paso, como una esposa sumisa y maltratada. Bajo el sol, nuestras sombras se extendían a nuestros pies. Aunque me seguía de cerca, parecía que nunca podríamos estar juntos. Me conmovió, recordando el año en que Adrián volvió al país. Yo también había gravitado alrededor de Isabella con esa misma humillación, ¿verdad? El primer año de matrimonio, en realidad fuimos bastante felices. Aunque la mayor parte del esfuerzo era mío, al menos Isabella correspondía al amor. En aquel entonces, nuestra relación era estable y ya planeábamos tener un hijo. Quedamos en viajar a las Maldivas, relajarnos en una isla preciosa y esperar concebir un fruto de nuestro amor. El día antes de embarcar, Isabella, que había estado muy ilusionada, de repente se volvió muy callada y no dejaba de mirar el teléfono. En ese momento pensé que estaba nerviosa por lo del bebé, así que no le di mayor importancia. Sin saberlo, justo cuando íbamos a salir del país, el amor platónico de Isabella había vuelto, y ella fue la primera persona con la que contactó. Ella estaba ante la difícil elección entre ir al extranjero para prepararse para el bebé o recibir a su amor platónico. Cuando llegamos al aeropuerto, Isabella me abandonó para ir a recibir a Adrián. Quizás fue a partir de ese día que los sentimientos de Isabella hacia mí cambiaron por completo. Incluso después de que me enterara por sus amigos de que Adrián había vuelto al país tras divorciarse, y de que Isabella había abandonado a su marido para acompañarlo a despejarse, sin volver a casa durante varios días. Preocupado por Isabella, fui expresamente a esperarla a su empresa. Me senté tranquilamente en un rincón, como un perro apaleado, soportando las miradas y señales de los demás. No me importaba,
e ingenuamente pensé que yendo a su empresa, estaba reafirmando mis derechos. Pero cuando Isabella se enteró, fue inmediatamente a la empresa, me sacó a rastras de la puerta y me ordenó que no volviera a aparecer. Recuerdo que ese día se enfadó muchísimo conmigo, me gritó, ¿no te parece que esto es muy infantil? Me sentía injustamente tratado y afligido, pero no me atrevía a decir nada, porque la amaba demasiado, temía perderla. A partir de entonces, Isabella, lejos de mejorar, no volvía a casa con más frecuencia, incluso llevaba abiertamente a Adrián al cine, de viaje. Lo llamaba a cuidar de un amigo y esperaba que yo no montara escenas sin razón. Me detuve, miré a Isabella a los ojos y dije suavemente, ¿recuerdas? Yo también fui a tu empresa. Isabella alzó bruscamente la cabeza, como si recordara algo, y sus ojos mostraron un destello de pánico y arrepentimiento. No dije nada, solo la miré llorar en silencio. Ya no la amaba, sus lágrimas solo me irritaban. ¿De qué servía un arrepentimiento tardío? Un corazón herido, incluso si se sutura, siempre tendrá cicatrices. Lo siento. Isabella apretó los puños, se secó las lágrimas y dijo, cariño, no sabía que antes era tan despreciable. Ahora por fin entiendo lo mucho que te he hecho sufrir. Negué con la cabeza y dije, no te sientas culpable, de verdad. Rellena los papeles del divorcio y terminemos con esto. No. Isabella cambió de expresión y, con un tono casi suplicante, lloró, no quiero divorciarme de ti, cariño. Tranquilicémonos primero, entre esposos siempre hay discusiones, después de adaptarnos todo irá bien. Me portaré bien, recuperaré tu corazón. Sin darme oportunidad de negarme, Isabella se marchó rápidamente. Observé su figura alejarse y negué con la cabeza. ¿Por qué tanto esfuerzo? Capítulo 11. Por Adrián, Isabella me pisoteó una y otra vez, mostrando plenamente lo que significa que el favorito actúa con arrojanza porque se siente seguro. Incluso el propio Adrián podía pisotearme a su antojo. Ahora que yo ya no la amaba, ella se arrepentía. ¿Era esto el karma? Ya me daba igual. Cogí mi maleta, subí al avión reprogramado y me fui a Dalí, en Yunnan. Durante el viaje, vi la arquitectura antigua de Dalí, recogí agua fría del arroyo que fluye por la calle principal y, bajo la clara luz de la luna, reflejé mi verdadero yo. Fui a un bar abarrotado, me senté tranquilamente en un rincón, escuchando a turistas de todos los rincones mecer sus almas inquietas. El cantante de la barra, con una voz aterciopelada, cantaba Lotus de su güey, transportándome a una pradera infinita donde liberaba los sueños que perseguía. Al pasar por la muralla de la antigua ciudad, caminando sobre el suelo de mármol, casi podía escuchar ecos antiguos. Mi interior se serenaba gradualmente, y esa alma herida por Isabella se reparaba poco a poco, remendándose y volviéndose luminosa. En un bar de Dalí, conocí a varios amigos, jóvenes de grandes ciudades que podían irse de viaje sin dejar atrás arrepentimientos. Cada uno llevaba heridas en el corazón, y al relacionarnos con desconocidos, era como lamer nuestras heridas mutuamente, o consolarnos los unos a los otros. Desde que Adrián volvió al país, había vivido sumido en un fango inmundo del que no podía salir. Había renunciado a mi dignidad, a mi identidad, postrándome en el suelo para que Isabella y Adrián me pisotearan, todo por un amor etéreo e inalcanzable. Ahora descubrí que en la vida se gana y se pierde, y que renunciar a uno mismo era una estupidez. Para amar a otros, primero debes amarte a ti mismo. No preguntamos sobre los orígenes de los demás, ni las razones para estar en Dalí, simplemente nos divertimos a lo grande. Podíamos mirarnos y reírnos de felicidad. También podíamos guardar silencio un momento y luego romper a llorar. Amar lo que otros aman, sufrir lo que otros sufren, desahogando sin reservas nuestra inquietud interior, y al día siguiente seguir adelante como si nada. Así es, más o menos la vida. Además del amor, en realidad hay muchas cosas que valen mucho más la pena. Unos se iban, otros se unían, la alegría nunca cesaba, pero yo también tuve que irme. Además de Dalí, también quería ir a Oncean, a ver la muralla de la antigua capital de 13 dinastías. Sin embargo, lo que más me impresionó fueron los hábitos alimenticios, diferentes a los del sur. Le tomé especial cariño al cordero guisado con pan. Tomaba un bol cada día, desmenuzando suavemente el pan en trocitos y metiéndolos en la sopa de cordero, igual que mi pasado, desmenuzando las cosas desagradables poco a poco, para después tragármelas. Después de viajar fuera una semana, de repente me gustó esa sensación de libertad y quería que continuara. En Dalí, sostenía la copa, escuchaba el canto del cantante y me sumergía en él. Isabella me enviaba mensajes, compartiendo cosas buenas a su alrededor. Por ejemplo, que había aprendido un plato de la cocina de Sichuan en casa, me enviaba una foto y decía que lo probara cuando volviera. Por ejemplo,
que en el mercado de flores y pájaros había visto una planta de la fortuna a punto de morir, la había llevado a casa para cuidarla bien y dijo que tenía que mantenerla con vida. Por ejemplo, que había leído un libro y pensaba que la protagonista era muy tonta, que un malentendido que se podía aclarar con una palabra, ¿por qué alargarlo? Y así sucesivamente. Isabella parecía haber vuelto a ser aquella diosa que brillaba en el campus, con su propio gusto por la vida y amor por los demás. Era como un haz de luz que iluminaba las monótonas vidas de muchos chicos. ¿No era esa la chica de la que me había enamorado? En el pasado, si Isabella me hubiera enviado hasta un signo de puntuación, me habría emocionado durante horas, pensando que era un eco de amor. Pero ahora, aunque compartiera conmigo a todas horas, no sentía la más mínima emoción. El atisbo de añoranza entre líneas de Isabella no me resultaba tan atractivo como un desconocido en el bar. Así es cuando se deja de amar. Pero no la ignoré, si estaba de acuerdo, respondía con un y eso ponía muy contenta a Isabella. Al volver a la ciudad donde vivía, no se lo dije a nadie. Fui a la casa de antes para recoger unos documentos. Después de todo, el jefe me había dado una semana de vacaciones, y el encargo de la villa no podía retrasarse más. Abrí la puerta y no vi a Isabella, pero sí a Adrián, ocupado en la cocina. Capítulo 12. Adrián llevaba el delantal, sostenía la sartén y, al oír pasos fuera de la cocina, sin volverse, dijo riendo, Isabella, solo queda un plato más, no te impacientes, golosa. Al no obtener respuesta, Adrián añadió, ¿dónde está el azúcar? En la segunda balda de la nevera. Respondí yo, riendo. Adrián asintió, entonces se estremeció de repente, se volvió y posó su mirada en mí. No parecía alarmado, solo burlón. Seguía siendo igual de desdeñoso. ¿Qué haces tú aquí? Adrián frunció el ceño, cruzó los brazos y dijo con desdén, no estarás aquí para rogarle a Isabella que cambie de idea, ¿verdad? Mira, te lo digo claro, estos días que no has estado en casa, ella y yo lo hemos pasado muy bien. Así que un ex que se precie debería hacerse el muerto, ¿entiendes? Suspiré interiormente. ¿Es que ahora las amantes son tan descaradas? El tercero es el que no es amado. Tú solo eres mi sustituto en el corazón de Isabella. Ahora que yo he vuelto, será mejor que te portes bien si no quieres problemas. El tono de Adrián era provocador, como si él fuera el verdadero dueño de la casa. No sé de dónde sacaba tanto descaro. Yo, con buena intención, le recordé, la verdad es que haces buena pareja con Isabella. Si crees que puedes hacerla feliz, como mínimo deberías comprar una casa, ¿no? No puedes vivir en mi casa y hablar de felicidad con toda la cara. Adrián se puso colorado, levantó la cabeza y refunfuñó, esta es la casa de Isabella. Negué con la cabeza, no tenía ganas de discutir con él. Si hubiera sido el yo de antes, habría hecho todo lo posible por reafirmar mi derecho sobre Isabella, y mi histeria les habría servido de burla a los dos. Pero ahora ya no. En cambio, miraba con tranquilidad la actuación de Adrián. En el pasado, para ligar con una mujer rica, había salido del país sin terminar la universidad. Ahora lo habían echado a la calle, y probablemente iba detrás del dinero de Isabella. Pero, ¿qué tenía que ver eso conmigo? Te advierto, Isabella y yo nos amamos de verdad. Lárgate de una vez. Desde que Adrián volvió al país, siempre me había llevado ventaja en nuestros enfrentamientos. Al notar la ironía en mi sonrisa, se enfureció y gritó colérico, como si los gritos pudieran salvar su ridículo orgullo. Pues os deseo felicidad. Ah, y cuando vuelva Isabella, dile que finalice lo del divorcio cuanto antes, para no afectaros. Dicho esto, me di la vuelta para ir a la habitación a buscar los documentos. En ese momento, se abrió la puerta del dormitorio principal. Salió Isabella en pijama, con la mirada soñolienta, y se quejó, Adrián, pero si es muy temprano, es que no dejas dormir. Pero al reconocerme, la expresión de Isabella cambió radicalmente, cubierta de un intenso pánico, tan asustada que se le cayó el móvil al suelo. Su hermoso rostro palideció y, con voz temblorosa, dijo, cariño, ¿por qué no me avisaste de que volvías? No estaba preparada. Me encogí de hombros y dije con indiferencia, no pasa nada. Total, pronto estaremos divorciados. Con quien estés no es asunto mío. Firma el acuerdo de divorcio y vamos al registro civil cuanto antes. Isabella me agarró y lloró, cariño, no es lo que piensas, anoche bebí demasiado. Me solté de su mano, cogí los documentos y salí. Dejé que sus desgarradores llantos resonaran a mis espaldas, permanecí impasible, solo sentía asco. Mientras viajaba, compartía su vida conmigo todos los días, y sus palabras resumaban amor. ¿Quién iba a decir que, fingiendo haber enmendado su conducta, se había convertido otra vez en la diosa popular del campus? Pero entre bastidores, seguía aliada con Adrián. Por un lado decía amarme,
por otro seguía enredada con Adrián. Solo oír sus explicaciones me revolvía el estómago, con una aversión indescriptible. Menos mal que ya no la amaba, o me habría muerto del disgusto. De camino, el móvil no paraba de sonar. Isabella llamaba frenéticamente. Me pareció muy molesto, así que lo apagué directamente y cerré los ojos. En un principio, al volver del viaje, ya tenía un plan para los detalles del diseño de la villa y podría terminarlo pronto. Pero ver a esa pareja de amantes en casa no solo me revolvía el estómago, sino que además me afectaba mucho el estado de ánimo. Tenía que divorciarme de Isabella cuanto antes, cortar todo lo relacionado con ella. Si no, sería como tragar una mosca todos los días, asqueroso. Al llegar a la empresa, el jefe me llevó a su despacho, misterioso, como si hubiera algo importante. Capítulo 13. El jefe me dijo que hoy había venido un cliente importante, el dueño de la villa. Si este proyecto salía bien, podríamos encargarnos del diseño de toda una plaza que el cliente tenía en mente. Ya había querido hablarme antes, pero temía que me estresara demasiado, así que lo había ocultado. El cliente estaba muy satisfecho con el diseño general de la villa anterior, lo clave eran algunos detalles. Me preguntó si se me ocurría algo. El jefe siempre me había tratado bien. Antes, por cuidar de Isabella, a menudo pedía permisos, lo que había causado quejas de algunos compañeros. El jefe siempre me había cubierto las espaldas. Esa era una de las razones por las que, a pesar de rechazar altos salarios en grandes empresas de diseño, estaba dispuesto a quedarme. Aquí había calidez humana. Ante la mirada expectante del jefe, naturalmente, no podía eludir mi responsabilidad. Le devolví una mirada de tranquilidad. El jefe se relajó, sonrió con resignación y dijo, si la empresa puede hacerse con la Plaza Estrella Roja, te ascenderé a socio. Volví a mi mesa, organicé los documentos y, al poco rato, entró un anciano vestido con sencillez. Todos esperaban al gran cliente y no le prestaron mucha atención. Por su forma de vestir, nadie lo tomó por el gran cliente. Toda la empresa esperaba la llegada del gran cliente, mientras el anciano, como si pasease por un mercado, paseaba con las manos a la espalda, admirando los diseños colgados en las paredes. Como no tenía nada que hacer, me acerqué al anciano y empecé a explicárselos. El anciano me lanzó una mirada, asintió levemente e hizo un gesto para que continuara. Pensé que, siendo el primer diseñador de la empresa, al explicar el diseño, el otro parecía no estar satisfecho, lo que me resultó gracioso. Pero no quise discutir con él. La mayoría de los diseños colgados en la pared eran obra mía. De principio a fin, expliqué con seriedad, intercalando algunas reflexiones vitales. En realidad, debía agradecer haber leído libros variados en la universidad, sobre budismo y taoísmo, lo que a menudo daba a mis diseños un toque zen. Ese es el gusto que prefieren los ricos. El anciano probablemente no esperaba que un simple diseñador supiera tantas cosas. Al instante me miró con otros ojos y, por fin, esbozó una leve sonrisa. Dijo, joven, sus diseños tienen profundidad. Tengo un pequeño proyecto en mano, ¿le interesaría? Pensé que, dado el nivel económico del anciano, sería como mucho algún diseño de jardines, así que acepté de buen grado. El anciano me dejó su tarjeta y se fue. Me guardé la tarjeta en el bolsillo, volví a mi puesto y me senté a esperar la llegada del gran cliente, pero tras media hora, no aparecía nadie. Pensé que el gran cliente estaría muy ocupado y habría cambiado la hora, pero entonces el jefe se acercó a mí emocionado y preguntó, ¿ha venido un anciano a buscarte antes? Sin esperar mi respuesta, añadió impaciente, ¿te dio su tarjeta? Al confirmarlo, el jefe cogió la tarjeta del anciano, le echó un vistazo, me abrazó con fuerza y exclamó, lo hemos conseguido. Resultó que el anciano era el gran cliente. Aún sin terminar el diseño de la villa, ya había accedido a darle el proyecto de la plaza a la empresa. El jefe cumplió su promesa, no solo aumentó mis honorarios de diseño un punto porcentual, sino que me ascendió a socio de la empresa. El éxito alegra el espíritu. Descubrí que, tras dejar de amar a Isabella, al no dedicar la mayor parte de mi energía a ella, tanto el trabajo como la vida se volvían más gratificantes. No solo había avanzado en mi carrera, pasando de ser un asalariado a socio, con unas ganancias anuales de 7 cifras solo en reparto de beneficios. Emocionalmente, ya no estaba atrapado, me había vuelto más seguro y con más encanto. El jefe dijo que varias chicas nuevas de la empresa, recién graduadas, jóvenes y guapas, me habían estado preguntando indirectamente, pero al enterarse de que estaba casado, se lamentaban muchísimo. Los días siguientes, me sumergí en el diseño de la villa, en una vorágine. Cuando solo tienes ojos para tu carrera, puedes aparecer en el corazón de los demás. Vivía con mucha tranquilidad. Ahora, al dormir,
Ya no daba vueltas en la cama, celoso de Adrián, ni sufría pensando en que Isabella me abandonara. Sin ese desgaste mental, me abrí un nuevo horizonte. Lástima que mi buen estado de ánimo se arruinara por una llamada telefónica.